Amados hermanos, buenos días, mis hermanos, hermanos, mis hermanas, hermanitas. Eh, Dios los bendiga en esta mañana. Hoy, jueves 16 de octubre de 2025. Una vez más estamos aquí transmitiendo con el deseo, hermanos, de poder ayudar al pueblo de Dios a hacer conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo. Y hoy pues vamos a ver, hermanos, vamos a estudiar sobre unos argumentos que usamos, hermanos, para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta de obedecer el Evangelio por medio del bautismo. Les saluda a su hermano en Cristo, Orlando Córdoba Carrillo, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Y pues hemos iniciado este ministerio, hermanos, de pasión por las almas perdidas. Y pues recordemos que el segundo mandamiento de Jesús pues es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La mejor manera de amar a nuestro prójimo pues es precisamente llevando, hermanos, la oportunidad de la salvación a través del Evangelio a todas las familias de la tierra, hermanos. Hermanita Yolanda, Dios la bendiga, hermana, buenos días. Excelente amanecer, hermanita. Y pues algo maravilloso, hermanos, que debemos de ver en este trabajo de la predicación del Evangelio, pues es el ver cómo las personas, hermanos, vienen a los pies de Cristo, contentos, dichosos, por haber creído al Señor, hermanos. Y estos ejemplos, pues, son tan maravillosos que encontramos en la Biblia, que es la manera, hermanos, de encontrar las historias reales de salvación. Y pues, este ministerio, hermanos, de pasión por las almas perdidas, el propósito específico es ese, hermanos, de que hagamos conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio, porque le hemos dejado el trabajo de la predicación solamente a nuestro predicador en la congregación, y pues muchos, bueno, o algunos predicadores, pues solamente le piden a los miembros que traigan invitados a la iglesia, o que busquen contactos para irles a visitar. Otros solamente dicen, no, pues échale a la canasta, a la ofrenda, échale a la ofrenda para que se predique el Evangelio. Pero ya más adelante vamos a darnos cuenta que la iglesia es la que tiene, toda la iglesia, hermanos, la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene la obligación o responsabilidad de predicar el Evangelio. Y pues bueno, ciertamente algunos batallamos, hermanos. Al menos yo, a mí me gustaba estar predicando en la calle, pero yo quería saber más, de cómo hablar con la gente, cómo predicar a la gente, qué estudio darles. ¿Sí? Y con este trabajo, hermanos, que aprendimos, que conocimos a nuestro hermano Jorge Membreño Pilarte, pues él nos enseñó, hermanos, a predicar con estos estudios. ¿Sí? El método, hermanos, de estas clases que aprendimos, hermanos, pues tiene que ver con el método de Wicker. ¿Sí? Y fíjense, y en base a la experiencia que ya tenemos de 18 años, es lo que me he enfocado, hermanos, específicamente al estudio del Evangelio. ¿Sí? Y ahora pues tenemos la oportunidad de compartirlo con el pueblo de Dios, hermanos. Por eso estamos aquí con todos ustedes. Hermanita Graciela, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano Margarito. Saludos, hermanito, bendiciones. Qué bueno, hermano Margarito. Aquí exactamente, dice Margarito. Saludos, hermano, aquí estamos. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermano Margarito.
Hermana Meli dice, buenos días, hermano Orlando, buenos saludos y bendiciones, amén. Hermana Ana Medellín, Dios la bendiga, hermana. Buenos días, Dios la bendiga. Gracias, hermana Meli, por compartir. Dios les bendiga. Pues, fíjense, hermanos, que después que le predicamos el Evangelio a las personas, hermanos, pues tienen algunos conceptos eh, y por la cual pues no deciden bautizarse en ese mismo día, en ese mismo momento, hermanos, que se le está predicando el Evangelio. Entonces, en base a lo que ellos nos digan, pues hoy quiero presentar, hermanos, algunos argumentos que yo he usado esos argumentos para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta de obedecer el Evangelio. Y no es que, como muchos dicen, bueno, muchos me han dicho a mí, que, que los obligamos a que se bauticen. Y no se trata de obligarlos, hermanos. Se trata de ayudarlos a hacer conciencia de la necesidad que tienen ellos de obedecer el Evangelio, hermanos, conforme a las Santas Escrituras. Por eso vamos a tener este estudio, hermanos, esta mañana. Y esperamos en Dios que sea de mucha bendición, hermanos. Hermana Esther dice, buenos días, hermano Orlando Córdoba. Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Amén, hermana Esther. Dios me la bendiga, hermanita. Saludos y bendiciones para todos, hermana. Ana Linda Castro dice, buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones para toda la familia. Así sea, hermanita linda. Dios la bendiga. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, por la oportunidad que nos das de la vida, Señor, una vez más, de poder ver la luz de este nuevo amanecer. Gracias por esta noche maravillosa que hemos descansado, Padre, bajo tu cuidado, bajo tu protección divina. Orando, Dios eterno, por aquellos que no han podido regresar a sus casas, Señor, porque todavía no están en condiciones, pero gracias por los albergues que el gobierno, Padre, les ha dado, Señor, a las personas. Y también, Padre, gracias por aquellos hermanos que nos han dado también hospedaje en sus casas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque muchas familias, Padre Santo, pues han dado albergue, Señor, a conocidos, a familias, Señor Santo, en la cual, oh Dios, estamos muy agradecidos. Y oramos, Padre Santo, para que esta mañana, Señor, podamos contemplar tu palabra y podamos ayudarnos mutuamente, Señor, a prepararnos con tu palabra para ayudar a las personas que necesitan de la salvación, Señor. Por eso, Dios eterno, permítanos que este estudio de esta mañana sea de gran bendición para todos los que hemos de escuchar este estudio, Señor. Oramos que nos des un corazón entendido, un corazón noble, para que podamos, Padre Celestial, fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, en el trabajo y ministerio que tenemos por esa pasión hacia las almas perdidas, Padre. Gracias, Señor Santo. Bendice también, Padre, bajo tu gracia y amor divino, el programa, Dios, del varón siguiendo a Dios, para que a través de este programa, Señor, muchas almas sean alcanzadas y puedan conocer, oh Dios, la luz de la verdad del Evangelio, y a través de ello, Padre, varias almas puedan venir a los pies de Jesucristo. Oramos, oh Dios eterno, para que todos y cada uno de los que ya nos conectamos podamos, oh Dios, aprender de ti y ser edificados maravillosamente, Señor. Usa a tu siervo, Padre, bajo tu dirección divina, para que las palabras, Padre Santo, expresadas sean palabras de edificación, palabras de exhortación, palabras, oh Dios, de orientación. Te lo pedimos todo, Padre, humildemente, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a empezar, hermanos. Fíjense que recuerden, amados hermanos, que el último versículo que le damos a las personas cuando predicamos el Evangelio es Hechos 22:16. Ese texto, hermanos, dice,
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este texto es una invitación que le damos a las personas, hermanos, cuando ya escucharon el Evangelio. Es el último versículo que le damos a las personas y lo invitamos a que le dé a Dios su respuesta. Le decimos a la persona, lea este versículo y dele a Dios su respuesta. La persona lee, hermanos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A veces yo le pregunto, hermanos, ¿entiende usted lo que Dios le pide ahí? Y la persona dice, sí. ¿Qué le pide Dios? Pues que me levante y me bautice. ¿Y qué respuesta le va a dar usted a Dios? Y ahí es, hermanos, donde vienen bueno, según ellos, hermanos, vienen lo que los detiene. Porque la pregunta es, ahora pues, ¿por qué te detienes? Algunas personas dicen, bueno, es que no me siento preparado. Yo siento que necesito más estudios, necesito saber más de Dios, más de su palabra. Eso es lo que las personas me han dicho, hermanos. Hay personas, hermanos, que dicen que no se sienten preparados, dicen que creen que necesitan saber más de la Biblia para poder ser bautizados, hermanos. Y para eso, hermanos, pues leemos Hechos capítulo 8, la historia, hermanos, que tenemos ahí de Felipe y el eunuco, hermanos. Es el primer argumento bueno, el primer argumento que le damos cuando una persona dice que no se siente preparada, que siente que necesita más estudio para poderse bautizar. Pero entonces leemos Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38, donde dice ahí nuestra historia. Bueno, historias reales de salvación. Estas son las historias reales que tenemos en las Santas Escrituras. Dice la Escritura, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La pregunta, hermanos, que debemos de hacerle aquí a la persona que piensa, hermanos, que no está preparada, que piensa que le falta más estudio, bueno, le preguntamos, ¿cuántos estudios le dio Felipe al eunuco para bautizarlo? Y la respuesta es, hermanos, un estudio. Le dio un estudio. Muy bien. Ahora, ¿qué estudio le dio? ¿Qué estudio le dio Felipe al eunuco para bautizarlo? El versículo 35, hermanos, dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, con la persona que estamos hablando, hermanos, debemos de decirle que exactamente lo que acabamos de estudiar con él, o con ella, si es una mujer, es exactamente lo que Felipe, hermanos, habló con el eunuco. Le anunció quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios que se hizo carne, ¿sí? Ese verbo que se hizo carne, que era Dios. Jesús es uno de los tres divinos, Jesús es el mediador, Jesús es el que como mediador, hermanos, tuvo que morir, tuvo que ser sepultado y resucitar para podernos librar del pecado. Exactamente eso, hermanos. Ahora, ¿qué era lo único que podía impedir que este hombre, hermano, fuera bautizado, según la historia que tenemos aquí en Hechos 8? Aquel hombre, hermanos, aquel hombre dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
O sea, si crees quién es Jesús, bien puedes. Si crees lo que Jesús hizo por ti, de que murió y resucitó, bien puedes. Y hermanos, y este hombre confesó y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, si este hombre, este eunuco, no creyera el Evangelio, no creyera quién es Jesús ni lo que Jesús hizo por él, entonces no tiene sentido, hermanos, el ser bautizado. Así que lo único que puede impedir el bautismo de este hombre en esta historia era el no creer el Evangelio. Porque ciertamente, hermanos, no podemos ser bautizados sin creer el Evangelio, sin oír el Evangelio. Pero este hombre reconoció y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Dice el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Ahora, según este ejemplo, ¿cuándo debería usted tomar la decisión para ser bautizado? Y la respuesta es, hermanos, ahora. Ahora, ¿necesita uno más estudio para ser bautizado? No. No necesito. Para ser bautizado, hermanos, no necesita uno más estudio, hermanos. Para ser bautizado necesita uno que creer el Evangelio. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que cree el Evangelio y se bautiza será salvo. Así que lo que necesitamos hacer, hermano, para ser salvos, necesitamos oír el Evangelio y creer el Evangelio, hermanos. Sí. A ver. Ahora, esta es una historia real de salvación. ¿Quieres que tu salvación sea real y verdadera? Si usted cree de todo corazón el Evangelio, ahorita puede usted ser bautizado. ¿Qué respuesta le va a estar dar a Dios? Y leemos otra vez Hechos 22:16, que dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando leemos esto a las personas, hermanos, las personas como que se enfocan un poquito más, hermano, a lo que habla la palabra de Dios. Y es cuando las personas toman la decisión de bautizarse. Se dan cuenta, bueno, me doy cuenta que según la Escritura, pues no necesito más estudio, ¿eh? Con este estudio del Evangelio es suficiente para bautizarme. Bueno, sin embargo, hermanos, hay personas que aunque estudiamos este argumento con ellos, aún así no toman la decisión de bautizarse. Pero bueno, otro argumento, hermanos, es que dicen después. O sea, después me bautizo. Fíjense que andábamos allá en Campeche, hermanos. Andábamos predicando allá de Campeche. Y en esa ocasión, nuestro hermano Francisco Rada llegó por allá con nosotros, allá anduvo con nosotros en esa campaña. Y esa ocasión fue mi compañero de milicia, salió conmigo a predicar. Y salimos una mañana salimos a predicar por la mañana y llegamos a una casa y le predicamos el evangelio a una persona que estaba lastimada, hermanos, tenía lastimada una pierna. Creo que había tenido un accidente. Este hombre, hermano, salió y cuando le predicamos el evangelio y lo invitamos, hermano, le dimos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué respuesta le vas a dar a Dios? Y dijo él, que sí, que sí, que sí a bautizar. Y le dije, bueno, pues entonces buscas una ropa para que entre el agua y otra para que se venga seco, para que se haga un cambio. Y nos dice, ay hermano, pero ahorita no puedo. Después, más a la tarde van a estar ahí, en la tarde. Y yo le pregunté, hermanos,
Porque me dijo, es lo que pasa que ahorita, dice, ahorita voy al doctor, tengo cita, porque tuvo un problema con su pierna que estaba lastimada. Y ciertamente nos encontramos comiendo. Y dice, ahorita tú piensas, estoy comiendo porque ya me voy, dice, para la cita médica. Y yo le pregunté, bueno, según usted, ¿cuándo lo haría? Él dijo, al rato, en la tarde están ahí, o mañana, o mañana. Entonces yo le dije, ¿sabía usted que Dios también puso una fecha para que usted se bautice y sea salvo? Y él me dijo, no, no sabía. Y ya leímos, hermanos, leímos 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que dice nuestro texto, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces le preguntamos a este hombre, le preguntamos, ¿cuándo es el tiempo que Dios quiere aceptar? ¿Cuándo es el día que Dios ha escogido para tu salvación? ¿Al rato, después o ahora? Y este hombre, hermanos, considerando el texto, dijo, no, pues aquí dice ahora, ahora. ¿Y qué significa ahora? No, pues que ahorita, que ya. Entonces le pregunté, hermanos, ¿cuál fecha, hermano? ¿Cuál fecha es la de Dios? ¿Al rato, después o ahora? Y él dijo, no, pues la fecha de Dios es ahora. Ya se dio cuenta que Dios tiene una fecha para su salvación. Y dijo, sí. Entonces le preguntamos, según este versículo, ¿qué fecha debería usted escoger entonces para su salvación? ¿La fecha de usted o la fecha de Dios? Y este hombre dijo, hermanos, pues la fecha de Dios. Entonces yo le dije, pues entonces vamos. Y este hombre, hermanos, aceptó la fecha de Dios. Se metió, hermanos, a sacar su ropita. Y pues ahí en Campeche, pues todos los bautismos íbamos hasta el mar. ¿Sí? Y, y fuimos, hermanos, y pues estuvo bien porque ya se llevó su ropa para que ahí cuando lo bautizamos al hermano, el hermano, el predicador de ahí, pues rápidamente ahí mismo en su carro lo llevó ahí al hospital, a su cita que tenía. Ahí nomás de la playa se fue derechito a su cita. El mismo hermano lo llevó. Y este hermano aceptó la fecha de Dios, hermanos. Es que realmente, hermanos, el tiempo es de Dios. Recordemos que muchos dicen, o muchos decimos, ¿no? Porque yo también digo, el tiempo de Dios es perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto. Pero muchos de nosotros, hermanos, cambiamos el tiempo de Dios por el tiempo de nosotros. Necesitamos, hermanos, reconocer el tiempo de Dios, la fecha de Dios. El hermano Gilardo Ramos dice, Gilardo Ramos desde Medellín, pido por favor orar por Fanner Ramos y Moisés Ortiz, Luis Ramos y Martín Ortiz. Claro que sí, hermanos, claro que sí, estaremos ahí orando, hermanos. Fíjense, hermanos, otro argumento del cual también he usado, más bien he usado, para personas que cuando se le invita al bautismo, hermanos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La persona dice, bueno, es que yo ya fui bautizado. Y como ya tienen un bautismo, hermanos, ya no quieren ser bautizados. Dicen las personas que bautizarse otra vez sería como estar jugando con Dios. Así me han dicho las personas. No, es que si me bautizo otra vez, pues como que no está bien, porque eso sería estar jugando con Dios. Fíjense que andábamos predicando, hermanos, allá en Pachuca, Hidalgo. Andábamos predicando en una campaña en que fuimos allá a dar el taller de evangelismo. Y bueno, el taller de evangelismo lo damos en teórico, en el local de la iglesia.
Pero también salimos, hermanos, a hacerlo, el evangelismo práctico, ya por las calles. Y andábamos, hermanos, ahí ya, por las calles y pues nadie nos recibía, porque ahí las bardas están bien altísimas, hermanos, y las casas están hasta adentro, ¿verdad? Y pues ahí habla uno o no, por el timbre, ¿verdad? O por esos megáfonos, no sé cómo se hablan, eso, que tienen ahí bocinas en la entrada. Y les dice uno que es cristiano, que andamos buscando personas con necesidades espirituales, y la gente, no, ahorita no estamos ocupados. Pero resulta que una señorita, una jovencita salió, hermanos, a recibirnos, y, y comenzamos a platicar con ella. En eso se acerca su mamá para ver con quién estaba hablando la muchachita. Y, y ya nos presentamos, hermanos, y ellos también se presentaron como cristianos, que eran cristianos. Pero en eso pues empezó a lloviznar, hermanos, a lloviznar, y fue como nos invitaron a entrar a su casa. Ya estábamos ahí en su casa, hermanos, y le hicimos la encuesta, empezamos a estudiar la Biblia, a leer, hermanos. Pero en eso llega su pastor, el pastor de ellos, y, y llega con varios libros, hermano, llega con varios libros. Creo que ahí tenían ahí reunión, ellos tenían reunión ahí en esa casa. Y entonces, hermanos, pues yo le hice la encuesta al pastor, hermanos, y le regresé la encuesta, y y le di un resumen de lo que habíamos estudiado ya con la señora y la muchachita. Y de ahí partimos a seguir estudiando sobre el Evangelio, ya de una manera general con todos, ¿no? Y cuando llegamos al bautismo, hermanos, al estudio del bautismo, solamente hasta Romanos 6 llegamos, ¿no? Porque ya no avanzamos, ¿no? Cuando leímos Romanos 6, el pastor me preguntó, me dijo, hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Le digo, claro que sí, dígame. Me dice, hermano, y cuando hay una persona que nunca ha querido nada con las cosas de Dios, y, y sea y en el último momento siempre lo dice como Salvador, ¿se va al infierno o se salva? Y pues yo le dije, bueno, pero es que esa no es una pregunta bíblica. Yo que te puedo decir de eso. Si me hace una pregunta de la Biblia, pues puede que yo te diga algo. Pero pues ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Y sacó el argumento, hermanos, acerca del que, de aquel que murió en la cruz, hermanos. De aquel que murió en la cruz. De tal manera, hermanos, que cuando le pregunté al pastor, hermanos. Porque me dijo, habían dos en la cruz ahí con Jesús. Y uno de ellos en el último momento se arrepintió. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me preguntó aquel pastor y me dijo, ¿ese hombre fue salvo o no fue salvo? Y yo le dije, mire, el hecho de estar con Jesús, hay seguridad de salvación. Si Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, estar con Jesús es estar salvo. Y me dice el pastor, hasta me hizo el dedito así, hermano. ¿Ves? Ese hombre no necesitó bautismo. Fue bautismo, se lo llevó Jesús sin bautismo. No le dijo Jesús, tienes que bautizar. Entonces yo le pregunté, hermanos, y le dije, disculpe, pero ¿recuerda usted qué cosa es el Evangelio? Y me dijo, sí. Le digo, a ver, ¿qué es el Evangelio? Y ya me dijo, no, pues que Jesús vino a poner su vida y la volvió a tomar de la tumba. ¿Y dónde puso su vida? No, pues Jesús puso su vida en la cruz y resucitó el tercer día. Ok. Ese es el Evangelio. Sí. Bueno. Y le dije, hermanos, y le dije, ¿Jesús ya había muerto? ¿Ya había muerto Jesús para que murieran con Cristo en el bautismo? Y me dice aquel pastor, no. ¿Jesús ya había sido sepultado para que ese hombre fuera sepultado con Cristo en el bautismo? Me dijo el pastor, no. ¿Jesús ya había resucitado para que este hombre que estaba en la cruz
fuera mandado a ser resucitado con Cristo en el bautismo? Me dice, no. Digo, exactamente. El mandamiento del bautismo que tenemos en las Santas Escrituras es después de la muerte y resurrección de Jesús, no antes. Y luego le hice una pregunta más. Le pregunté y le dije, ¿sabía usted que los que se bautizaron antes con el bautismo de Juan tuvieron que volverse a bautizar después que Jesús resucitó? Y ahí sí se sorprendió el pastor y me dijo, no, ¿sabes dónde dice eso la Biblia? Y ya fue que leímos Hechos 19, hermanos. Hechos 19, versículo 1 al 5. Dice ahí nuestra historia, Hechos 19, del 1 al 5. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, hermanos, se volvieron a bautizar. Ahora, la pregunta, ¿por qué se volvieron a bautizar? Se supone que ya tenían un bautismo. Ya tenían el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Juan no les había dado, hermanos, la salvación del alma. Porque solamente, hermanos, era para arrepentimiento. Dice ahí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahora, ellos se volvieron a bautizar porque su bautismo no era conforme al Evangelio de Cristo, no era conforme al Evangelio, conforme al poder que Dios le dio a su Hijo, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el mandamiento específico que trajo Jesús de su Padre, hermanos, era de venir a poner su vida en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre. Y que aunque lo muriera y lo sepultaran, Él tenía el poder, Él tenía el mandamiento de su Padre de volver a tomar su vida, es decir, de resucitar de entre los muertos. Así que las personas que tienen un bautismo, hermanos, sin evangelio, tienen un bautismo sin salvación. Y por eso es que estos hombres se volvieron a bautizar. Las personas que tienen un bautismo, hermanos, con un evangelio diferente y no conforme al evangelio de Cristo, necesitan volverse a bautizar. Porque solamente, hermanos, el bautismo tiene que estar muy relacionado, hermanos, muy relacionado con el evangelio de Jesús. El evangelio tiene que estar bien enlazado, hermanos. Ahora, el versículo 7, hermanos, ahí dice que fueron como 12 hombres los que se volvieron a bautizar. Fueron como 12 hombres. Entonces, si tu bautismo no es conforme al Evangelio de Cristo, acaso no es muy importante que te vuelvas a bautizar? Y las personas, hermanos, cuando entienden esto, cuando entienden que su bautismo, hermanos, no es conforme al Evangelio de Cristo, pues toman la decisión, hermanos, de volverse a bautizar. Sí, hermanos. Miren, hermanos, andábamos predicando allá en Villahermosa, Tabasco, en la congregación de Saloya, segunda sección. Y llegamos, hermanos,
a una colonia o fraccionamiento, no sé qué cosa ahí. Bueno, más bien casi una ciudad, ¿ah? Pomoca se llama, del otro lado, ¿ah?, de la carretera que van a Cajuca. Y andábamos predicando ahí, hermanos, y resultó que, bueno, yo andaba, hermanos, con un sombrero, ¿ah?, que de esos que tapan el sol, porque hace un calorón bien sabroso ahí en Tabasco. Y, y traía yo un maletín, hermanos. No traía yo mi mochila, ¿sabes? Traía yo un maletín ahí donde traía mi Biblia. Hasta los hermanos me decían, que parecía yo testigos de Jehová, me decían los hermanos. Eh, la cosa es que llegamos a una casa, hermanos, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pero eh, la persona, hermanos, que estaba ahí nos recibió muy bien. Y cuando nos presentamos como cristianos, y resultó también que ella se presentó como cristiana, la señora. Pero cuando le hicimos la encuesta, hermanos, pues su salvación fue, ¿verdad?, que había aceptado a Cristo como su Salvador. Tenía el Evangelio donde el bautismo no se necesita para salvación. Ese es el Evangelio que se predica ahí. Que solamente por creer en Cristo y recibir en el corazón ya son salvos, ya son cristianos. Pero entonces, hermanos, cuando estábamos estudiando ahí, de hecho estábamos empezando el primer versículo, en eso llegó una señora, hermanos. Una señora muy elegante con un carro de lujo. Se bajaron dos niñas, muy elegantes también las niñas. Y se bajó un señor, que se comprende que era su esposo de la señora, que venía de copiloto, el señor, porque la señora era la que venía manejando. Entonces yo me hice la idea, hermanos, de que probablemente era la pastora de la señora con la que estábamos estudiando. Y le dijo la señora de la casa, le dijo a la señora que llegó: Pásenle, hermanos, pásenle. Nos pasó a la sala, porque no estábamos en la puerta estudiando. En eso, hermanos, comenzamos a querer seguir leyendo, pero la señora que llegó, que acaba de llegar, le decía a la señora de la casa: hermana, pero usted dígale que aquí tenemos la sana doctrina. Y, y la señora, así medio chiviadita, le decía: sí, también ellos son cristianos. Y ya seguimos leyendo tantito, hermanos, y otra vez, hermanos, no, pero que aquí no nos falta nada más y tenemos aquí la sana doctrina. Ya hablamos de sana doctrina. En eso, hermanos, se acerca la señora ahí donde estábamos nosotros. Pero ella decía eso, hermanos, pero no me volteaba a ver a mí. Nomás volteaba a ver a la señora. A mí como ignorante, ¿verdad? Pero en eso yo le pregunté, le digo: disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Y ya me dijo su nombre. Ya no me acuerdo si fue Sandra o Alejandra, ya no me recuerdo el nombre de esta señora. Entonces yo le pregunté: ¿es usted cristiana? Y me dijo: sí. Y ya le hice la encuesta a ella también, que si cuándo había sido cristiana. Pero ella, cuando le pregunté más que después de aceptar a Cristo como Salvador, ¿cuánto tiempo pasó para que se bautizara? Le pregunté cuánto tiempo tenía de bautizada, hermanos, y me dijo que tenía 7 meses. Cuando me dijo que tenía 7 meses, hermanos, ya me di cuenta ahí que no era la pastora. Y resulta, hermanos, que cuando le pregunté, hermanos, cuánto tiempo pasó para que se bautizara después que aceptó a Cristo como su Salvador, ella dijo, hermanos, que pasaron 3 meses. Pero cuando le pregunté, hermanos, que me platicara su historia, cómo fue su salvación, no sé, ella me platicó una historia muy triste, hermanos. Esta señora es una de las familias muy ricas de ahí de Tabasco. Y dice ella que tenía problemas con su matrimonio y que ella buscó la ayuda en la iglesia católica, porque son muy católicos su familia, pero que el padre de la iglesia nunca las ayudó. Entonces ella buscó la opción por buscar a Cristo por otro lado, ¿verdad? Y pues que conoció al pastor, ¿verdad? Ahí ya no me acuerdo qué movimientos religiosos donde pertenecía o pertenece. Y y que por eso se hizo cristiana, pero que sus padres la desheredaron, que porque abandonó la religión católica, pero que ella estaba contenta de buscar a Dios. Bueno, pero entonces, hermanos, comenzamos a estudiar la escritura, hermanos, el Evangelio.
Cuando llegamos a Romanos capítulo 6, hermanos, se dio cuenta que el evangelio que tienen es diferente, hermanos. Se dieron cuenta que no es el evangelio conforme a lo que encontramos en la Santa Escritura. Porque el evangelio de la Escritura, hermanos, la obediencia básica es el bautismo. Tiene uno que ser bautizado. El Señor, hermanos, cuando se dio cuenta que el evangelio que están practicando es diferente, después que me mencionaba tanto la sana doctrina, ella comenzó a gritar, hermanos. Comenzó a gritar, hermanos, aquí el hermano Orlando, a ver, creo ya se reconectó otra vez, hermanos. Me salió una reseña ahí, dice que me detuviera tantito porque se había desconectado un poco, hermanos. Pero creo que ya se restableció la conexión. Bueno, les comento, hermanos, esta señora comenzó a decir, hermanos, que yo le estaba diciendo que su pastor estaba enseñando falsa doctrina, pero no, hermanos, yo nunca les hablé de doctrina. Sin embargo, hermanos, esta señora se dio cuenta que sin el evangelio, hermanos, si tenemos un bautismo, hermanos, sin evangelio, es necesario, hermanos, volverse a bautizar. Por eso preguntamos, hermanos, si tu bautismo no es conforme al evangelio de Cristo, ¿crees que es muy importante que te vuelvas a bautizar? Y las personas, hermanos, es cuando se dan cuenta que se tienen que volver a bautizar, hermanos. Otro argumento muy importante, hermanos, que debemos de considerar es para las personas, hermanos, que dicen, cuando usted le invita, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Dicen las personas, creo que es muy precipitado. Como que muy rápido, pues como que no. Yo creo que hay que esperar, hay que prepararse más, no sé, primero hay que conocer la iglesia, empezar a reunirse, comienzan a decir muchas cosas, ¿no? Pero creen que no es correcto bautizarse así muy precipitado, muy a las carreras, dicen ellos. Y hablando de precipitado, pues los invitamos a leer, hermanos, la historia de Pablo y Silas y el carcelero de Filipo, hermanos. Allá en Hechos 16, versículo 25 al 33, donde dice la historia, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, hermano, se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz, corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los que de tu casa. Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche, el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Esa es la Reina Valera contemporánea, hermanos. Fíjense, hermanos. ¿A qué horas eran, hermanos? Cuando le predicaron el Evangelio. El versículo 25 dice que era a medianoche. Era a medianoche, hermanos. ¿A qué hora despertó el carcelero? A medianoche. ¿Qué pregunta hizo el carcelero a los apóstoles? La pregunta fue, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron los apóstoles al carcelero? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles para que creyera el carcelero con toda su familia, hermanos? Dice que le hablaron la palabra del Señor, dice la Reina Valera 60. La Reina Valera contemporánea dice que le anunciaron el mensaje del Señor. Ahora, ¿qué palabra crees que le hablaron?
Pues la palabra del Evangelio, hermanos. La palabra que Jesús mandó a predicar, que se predicara en todo el mundo. Ahora, ¿qué hizo el carcelero con su familia, con toda su familia cuando oyeron el Evangelio, hermanos? La Biblia dice que fueron bautizados. Fueron bautizados. Ahora, ¿a qué hora fueron bautizados? Pues inmediatamente, dice la versión Valera contemporánea dice inmediatamente. La Reina Valera 60 dice que enseguida fueron bautizados. ¿A qué hora? Pues a medianoche que les predicaron, hermanos. ¿No cree usted que eso se vea tan precipitado? ¿No cree usted que fue precipitada ese acontecimiento ahí? Pues parece ser, hermanos, que la salvación debe de ser precipitada, así de precipitada, así de rápido, así de urgente. Según esta historia de salvación, ¿cuándo debe usted ser bautizado? La respuesta es enseguida, como dice Reina Valera 60, o inmediatamente, como dice la Reina Valera contemporánea. Y por último, hermanos, pues tenemos la historia, hermanos, que muchos dicen, no, creo que no necesito el bautismo. Hay personas que no creen que necesitan el bautismo, hermanos. Dicen, no, no creo que yo no necesito el bautismo. El ladrón en la cruz fue salvo solamente creyendo en Cristo Jesús. No soy bautizado. Y eso lo encontramos en Lucas 23, versículos 42 y 43, donde dice, y dijo a Jesús, o sea, ese hombre, hermanos, que estaba en la cruz, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, hermanos, se lo llevó Jesús al paraíso en el último momento que estaba ya muriendo en la cruz. Y de aquí, hermanos, agarran el argumento muchas personas que se pueden ir al cielo, que pueden ser salvos sin bautizarse, ¿no? Sin bautismo. Por eso cuando usted le predica el Evangelio, y pues lógicamente no entienden el mensaje del Evangelio, terminan diciendo que no, yo creo que no necesito ser bautizado. Pues tenemos la historia de ese ladrón en la cruz, ¿verdad? Que fue salvo solamente por creer en Cristo. Pero aquí una pregunta muy importante que debemos de hacer a las personas es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, según Juan 10, 17 y 18, el Evangelio es el mandamiento que recibió de su Padre. ¿En qué consistía el mandamiento? En venir a este mundo y poner su vida por sus pecados y volverla a tomar resucitando entre los muertos. Según Juan 10. Según 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, el Evangelio, hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, la pregunta que debemos hacer aquí, hermanos, es, ¿Jesús ya había muerto para que Jesús le pidiera a este que estaba en la cruz, tienes que bautizarte muriendo conmigo en el bautismo? ¿Jesús ya había muerto? La respuesta es no. Jesús no le pudo haber pedido bautismo a ese que estaba en la cruz colgado ahí o crucificado con él, porque Jesús no había muerto, hermanos. Ahora, ¿Jesús ya había resucitado? ¿Jesús ya había sido sepultado? Pues no, Jesús no había sido sepultado. Así que Jesús no podía pedirle bautismo a ese hombre que estaba en la cruz, porque Jesús no había muerto ni había sido sepultado. Ahora, ¿Jesús ya había resucitado? La respuesta es no, hermanos. Jesús no había resucitado. Entonces Jesús no podía pedirle bautismo a ese hombre para que resucitara con él en el bautismo, porque Jesús ni siquiera había muerto. Es importante, hermanos, recordar que el bautismo es la única forma exclusiva de obedecer el Evangelio. En el bautismo morimos al pecado con Cristo.
En el bautismo somos sepultados con Cristo en el bautismo. En el bautismo resucitamos con Cristo para vida nueva. Ahora, ¿podemos ser salvos sin morir al pecado con Cristo en el bautismo? Pues no. No podemos ser salvos sin morir al pecado, hermanos. ¿Podemos ser salvos sin ser sepultados con Cristo? No. ¿Podemos ser salvos sin resucitar con Cristo para vida nueva por medio del bautismo? La respuesta es no. No podemos ser salvos, hermanos, sin el bautismo. Necesitamos el bautismo para morir con Cristo. Necesitamos morir, necesitamos el bautismo para ser sepultado con Cristo, para ser plantado en la semejanza de su muerte. Necesitamos el bautismo, hermanos, para resucitar con Cristo a una vida nueva. Necesitamos el bautismo para nacer de nuevo, hermanos. Ahora, ¿sabía usted que los que se bautizaron antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo se tuvieron que volver a bautizar otra vez? Hay muchas personas que no lo saben, hermanos. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, hermanos, esas personas allá de Hechos 19 que leímos ahí de los que se volvieron a bautizar, no se hubieran vuelto a bautizar. Si no fuera necesario el bautismo, hermanos, no se hubieran vuelto a bautizar. Esas personas pues ya tenían un bautismo. Esos 12 hombres allá de Hechos 19 ya tenían un bautismo, hermanos. ¿Para qué se volvieron a bautizar? Bueno, se volvieron a bautizar, hermanos, porque no iban a poder ser salvos sin el bautismo. Hechos 19, versículo 1, dice, hermanos, que cuando llegó Pablo ahí, dice, hallando a ciertos discípulos. Eso de ciertos discípulos significa, hermanos, que se creían discípulos, pero realmente no eran discípulos. ¿Y por qué no eran realmente discípulos? Porque no tenían el bautismo, hermanos, en obediencia al Evangelio de Jesús. Por eso es que se tuvieron que volver a bautizar. Dice Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se tuvieron que volver a bautizar. Pues hasta aquí tenemos, hermanos, 5 argumentos que he usado, hermanos, para poder ayudar a las personas después que se les invita a su bautismo. Y pues dicen, pues no me siento preparado, necesito más estudios. Después, otros dicen, no, pues ya fui bautizado. Otros dicen, creo que es muy precipitado, como que es muy rápido, ¿no? Otros dicen, hermanos, que no necesitan bautismo. Pero aquí tenemos estos argumentos, hermanos. Esperamos en Dios de que sirva a cada uno de nosotros como cristianos para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta, hermanos, de obedecer el Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Dios bendiga su palabra, hermanos, y pues Dios los bendiga a todos ustedes. No sé qué pasó por ahí, ¿verdad? Hubo una falla ahí con la conexión, hermanos. Pero qué bueno que se volvió a restablecer, hermanos. Dios los bendiga a todos y esperamos en Dios de que mañana una vez más sigamos adelante con punto a las 6 de la mañana aquí con el ministerio, hermanos, Pasión por las Almas Perdidas y con el programa, hermanos, El Varón Siguiendo a Dios. Recuerden, hermanos, a su servidor, Orlando Córdoba Carrillo, y no dejen de orar por su servidor, hermanos, porque parece que cada día somos atacados por el enemigo, hermanos, para estorbarnos en el trabajo que estamos haciendo, hermanos, de compartir estas clases de evangelismo. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo para todos y la paz del Señor sea con todos.